Seguimos en esta tertulia del jueves 17 de agosto de 2023. Estamos con Esteban Valenti, Cecilia Aguiluz y Hernán Bonilla. Vamos al segundo tema que tenemos para discutir ahora. Nos lleva a la política local en este caso. La discusión de la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados produjo un nuevo encontronazo entre Cabildo Abierto y sus socios de la coalición multicolor. Al inicio de la semana, el partido, liderado por Guido Manini Ríos, amenazó con no votar el proyecto en general si no se aprobaba un incremento de salarios y compensaciones para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas. Finalmente, Cabildo Abierto accedió a votar la rendición en general en la primera Cámara con el compromiso de discutir este tema en el Senado. Pero la discusión volvió a complicarse durante la votación del articulado en el plenario, cuando el diputado cabildante, Álvaro Perrone, confirmó a sus socios de la coalición que su partido no iba a votar en la Cámara Baja las reasignaciones presupuestales que habían sido acordadas. Nosotros decimos que si todas las reasignaciones, en este caso el aumento a la tropa, a los soldados, se va a dar en el Senado, entendemos que el resto de la discusión de lo que tiene que ver con temas económicos se tiene que dar en el Senado. Acá una cosa a la otra. Sí, entendemos que sí, porque si nosotros hacemos reasignaciones acá y hacemos anuncios que después van a ser modificados en el Senado, me parece que lo mejor es que pase todo el Senado y que ahí se termine de definir. El accionar de Cabildo Abierto generó sorpresa en la coalición. El diputado colorado Felipe Schipani comentó que los planteos cabildantes han perdido seriedad. Pero me parece que no pueden poner en ascuas a la coalición todos los días con una amenaza distinta, con un planteo extorsivo como el que lamentablemente estamos viendo en esta rendición de cuentas. Bueno, ¿cómo vieron este nuevo episodio en lo que tiene que ver con la discusión, en este caso, de la rendición de cuentas? Pero ¿cómo vieron este nuevo choque? A ver, ¿quién quiere empezar? Bueno. ¿Vos empezás, Esteban? Sí, desde el punto de vista de un eje central que se ha tomado Cabildo, le da resultado. Es decir, otra vez estamos discutiendo de Cabildo. Segundo, yo creo que es una venganza. Es decir, la venganza sobre el tema del Ministerio de Vivienda. Tercero, la verdad que el tema que eligen es un tema muy delicado, ¿no? Es un tema corporativo. Es por lo que ha sido acusado el partido de Cabildo Abierto, que es el tema de las Fuerzas Armadas. Es decir, si antes del pasaje de esta de Adión al Partido Nacional le decían FAPIT, bueno, ahí habría que decir K Fuerzas Armadas, porque digamos siempre están planteados los temas. Ahora considero un gran triunfo con el tema de la reparación de las víctimas de la guerrilla, para decirle de alguna manera. Entonces, yo creo que ese es un aspecto muy particular. En el Uruguay ese tipo de cosas tiene sus efectos relativos ya, porque yo no voy a agredir a la familia militar diciendo que se va a cambiar su posición por un aumento de salarios impuestos de esta manera. No lo creo, la verdad que no lo creo. Diferente era el tema de las jubilaciones, que tenía muchas otras implicancias. Y después yo creo que demuestra la poca solidez de la coalición, de cómo el tema, lo hablábamos en relación a la Argentina, de cómo el tema de las mayorías parlamentarias construidas, sólidas, basadas en determinadas cosas importantes, de fondo, etcétera, son fundamentales, porque ahora yo cada día me pregunto más, ¿y quién se va a creer la coalición que nos van a querer ofrecer más adelante? Porque está claro que la necesitan, digamos, de manera imprescindible, pero ¿quién se la va a creer? Con un partido como Cabildo que está todos los días buscando algo con qué diferenciarse. Por último, por una pregunta que se puede hacer alguno, bueno, Cabildo perdió hace tiempo la posibilidad de hacerse Milei en el Uruguay, de ser la fuerza de alternativa. Está metido hasta el cuello en todas las cosas del gobierno, en todas. Cada uno de los escándalos lo ha tocado y no ha pasado nada. Y lo único que pasa es en relación a un tema como este de los militares, que a mí me cae grosso. ¿Quién va ahora? Cecilia, ¿querés ir vos? ¿O querés sí, para contestar sobre el final? Dale.
No, en realidad lo que está sucediendo actualmente con el tema de la rendición de cuentas a mí me parece lo más natural, porque es así como funciona. Cada uno de los partidos políticos tiene sus grupos de interés, porque tiene sus votantes allí. Cabildo nadie desconoce, y aparte, como en mi caso, por ejemplo, no tengo ningún prejuicio, no tengo ningún familiar militar, pero tampoco tengo ningún prejuicio con los militares. Creo que es tan claro que hay que reconocer que sí, que hay una base militar que votó al partido Cabildo Abierto, como también hay personal de militar que ha votado dentro de todos los partidos políticos, porque todos los partidos políticos tienen votantes militares. También tenemos que reconocer que todos los partidos políticos se han comprometido y siempre vienen reiterando en el discurso que hay que mejorar el salario más sumergido que tiene el Estado, que es el salario del personal militar. Todos los partidos lo dicen, pero en realidad no se aumenta. Hubo un pequeño aumento en este periodo, que fue absolutamente diferente a lo que fueron los aumentos en otros sectores públicos. Por lo tanto, siguen agudizando una brecha salarial que existe entre cualquier funcionario público y lo que es el personal militar. Y este tema en la rendición de cuentas se tiene que tratar con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque esta es la última rendición de cuentas que puede aumentar gastos en este sentido. Por lo tanto, todo lo que no se vote ahora ya no va a existir. Y eso es una realidad que el país tiene que entender como tal, que la entiende, y que el sistema político también, y por eso lucha con fuerza. El Partido Colorado también luchó con fuerza en esta misma rendición para que se incorporaran recursos ANEP. Lo que pasa que después no es noticia. Pero en definitiva, cada uno de los partidos trata de hacer sus negociaciones para que los intereses por los cuales ellos tienen además un compromiso con sus votantes estén representados. Y esa es la función que cumple la legislatura. Y eso no es extorsivo. Yo creo que Schifani, el Partido Colorado está con muchos problemas de liderazgo, con muchos problemas internos. Entonces Schifani sale a decir que es un tipo de extorsión. Quizás la diferencia es que este problema que hay, porque Cabildo entiende que tienen que cumplir la promesa de campaña que todos los partidos de la coalición hicieron de que iban a aumentar los salarios al personal militar, se cumpla. Bueno, quizás la diferencia es que se hace público, mientras que los planteos que hace el Partido Colorado, por ejemplo, para que se aumente recursos ANEP, donde tienen a uno de sus precandidatos, sea, no trascienda públicamente. Quizás esa es la diferencia. Eso no lo hace extorsivo. Eso es parte de la función que tienen que cumplir los legisladores y que también cumplen los sistemas políticos. En este caso, los partidos políticos también lo hace el Partido Nacional y el Frente Amplio, por supuesto, y nadie me puede decir que no, porque yo estoy ahí adentro y sé que es así como se trabaja. Y lo que decía Esteban respecto a, esto cómo quedan como antecedente en torno al funcionamiento a futuro de la coalición, ¿cómo la ves? Lo que pasa es que yo creo que esto sí es un tema central. El tema de que Esteban siempre plantea el tema de la venganza, porque él como buen Tano siempre no tiene como esa fijación con la venganza. Yo creo que esto es mucho más frío, esto es política, y en realidad acá hay un tema muy importante que tiene que ver con los compromisos de campaña. Y esta coalición, entre otras cosas, se comprometió con el personal militar y no está cumpliendo. Este sí es un tema de fondo, como también fue como es un tema de fondo el endeudamiento, como fue un tema de fondo el tema forestal, como fue un tema de fondo toda la situación que hubo en la seguridad social. Esos sí son temas de fondo, y yo creo que yo milito en Cabildo, pero yo no soy parte de la directiva, digamos, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que esto sí lo consideraría como un tema complejo. Yo creo que la coalición sigue menospreciando a Cabildo Abierto. Uh-huh. Sigue menospreciando, sobre todo el Partido Nacional. Y ahí hay un gran problema que, no sé, Cabildo le ha dado gobernabilidad todo el tiempo, pero bueno, creo que estos temas centrales no son ni de venganza ni mucho menos, ni se tratan de enojo, ni de calenturas, ni nada. Yo creo que son temas centrales de los partidos y los socios deberían ser respetados todos en igual forma. Se respeta. Pero ¿ves que es un momento como para poder ponerle punto final a lo que fue la coalición hasta ahora?
Yo con franqueza te digo, lo analizaría, sí, porque son temas centrales. Hernán. A ver, lo primero que creo que sí pasa siempre con todos los rendiciones de cuentas, presupuestos, es que son procedimientos muy engorrosos en que en poco tiempo se tratan un montón de temas de los más diversos. Muchas veces se aprovecha para meter temas que no tienen que ver con la rendición de cuentas. Entonces también se terminan votando, teniendo que analizar un montón de temas en poco tiempo, y que va en la dinámica que tiene la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de recibir a los ministerios, de recibir delegaciones, de analizar el articulado, etcétera. Se complican las negociaciones por la votación de los artículos. Se termina reuniéndose los fines de semana, de los días hasta tarde. Bueno, es un proceso que históricamente ha sido complejo en Uruguay. Algún día nos debemos modificar la forma en que se trata la dinámica presupuestal en Uruguay, que es vetusta y no es la mejor. Creo el problema que tiene esto, que requiere una modificación constitucional. Entonces, cambiar la Constitución para cambiar la forma en que se aprueba el presupuesto o las rendiciones de cuenta no es fácil. No parece un tema muy atractivo para convocar a la ciudadanía para pronunciarse, pero ahí tenemos un problema con la forma en que se elabora el presupuesto y las rendiciones de cuentas. Después, los planteos que realizan los partidos cuando hay estas instancias, yo comparto con Cecilia que es normal. Digo, cada partido presenta: yo quiero más recursos para tal tema, para tal otro. No entiendo bien por qué habrá que sacarse el sombrero con Rodrigo Arim, que siempre consigue que todos los partidos apoyen que hay que conseguir más recursos para la universidad. No entiendo por qué, porque hay otros temas que probablemente sean más prioritarios que más recursos para la Universidad de la República, pero siempre la universidad consigue que en el Parlamento se le otorguen más recursos. En fin, me parece que es parte del tira y afloje natural, en que cada uno tiene temas que prioriza y que intenta que se apruebe. Se necesitan los votos de los distintos partidos de la coalición para aprobar el presupuesto. Es natural que cada uno plantee lo que le parece que es prioritario. Sí creo que hay un tema, quizás con la forma de negociar de Cabildo, que a veces, bueno, yo no estuve ahí, pero aparentemente se acuerda y después vuelve a plantear cosas nuevas después de que se acuerda. Con la reforma de la seguridad social creo que pasó algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, es como que nunca se termina de cerrar la negociación. Y después, respecto a la salud de la coalición, pues yo no creo que le ponga mayor cuestión. Creo que ya el episodio más crítico fue el tema de la renuncia de Irene Moreira al Ministerio de Vivienda. Creo que ya nos estamos acercando a un tiempo electoral en que todos los partidos de la coalición saben que la gente razona en dos bloques, y que creo que ya ni sería razonable ni hay mucho tiempo para cambio de estrategia. La coalición, al final del día, ninguno de los presagios sobre que se iba a romper, sobre que no iban a ponerse de acuerdo sobre las leyes fundamentales, las propuestas principales, se han cumplido. Se han votado la LUC, se ha votado el presupuesto, las rendiciones de cuentas, la reforma de la seguridad social, y la coalición sigue adelante. Creo que el otro día lo decía Ignacio Sosnávar en un desayuno de análisis de coyuntura que organizamos en el CED, llega más sólida que la vez pasada, que ni siquiera estaba claro que iba a existir una coalición de gobierno. Hoy, de alguna forma, eso ya está instalado, y creo que hay un beneficio para todos los partidos de la coalición de presentarse de esa forma, y creo que no es fácil para ninguno de ellos pararse afuera del bloque. ¿Vos cómo ves esto que dice Hernán, Esteban? Hay una cosa que todos podemos comprobar, es decir, es la técnica de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto elige inteligentemente justo el momento en que se transforma en un problema, en un escándalo, en un debate en la tertulia.
¿Está claro? Es decir, esto lo podría haber planteado 5 veces a lo largo de la rendición de cuentas. Era complejo, pero lo podría haber planteado. Pero esperó el momento justo para que sea un tema de debate político. Eso no lo puede negar nadie. Ha pasado con muchos otros temas y en este en particular. Segundo, yo estaría preocupado lo mismo que Cecilia con un hecho, que lo dijo relacionado con el Partido Nacional y la escucha. Al Partido Nacional se le han caído todos los temas arriba. Es decir, Astesiano del Partido Nacional, Marcetes del Partido Nacional, Catón Natí, que hoy escuché un escándalo de proporciones inauditas. En 60 años nunca había un funcionario público defender una empresa privada como la hizo el viceministro de Obras Públicas. ¿Quieren más? Tengo una lista interminable de cosas que son responsabilidad directa del Partido Nacional. El Partido Nacional, incólume, no sufre, está dentro de los márgenes, dentro de las dudas de las encuestas, está dentro de los márgenes de expectativa de voto. Los otros 2 socios principales del Partido Nacional, los 3, pero los 2 principales, están en la ruina, están muy mal. Vamos a decir que está deformado, pero estamos hablando de 5, 4, 6, 7, cuando ellos estaban en el entorno del 11, el 13%. Entonces está claro que está muy bien eso del acuerdo de la coalición, de que llega, pero cada uno tiene que empezar en su existencia, y su existencia es también parte de lo que está pasando ahora. A ver, sobre eso. Yo sobre el tema del momento, me parece que es bien importante ubicar cronológicamente lo que sucedió cuando se inicia todo el periodo de elaboración, digamos, de la rendición de cuentas que la hace el Poder Ejecutivo. Todos los partidos políticos, a través de sus representantes, hacen planteos formales sobre determinados ítems que le interesen. Por ejemplo, el Partido Nacional le puede interesar tal punto, sobre ese van especialmente para conseguir los recursos. Por ejemplo, el Frente Amplio sobre tal punto que sí se sostenga y se negocia de esa manera, es así funciona. En ese sentido, hace más de un mes, Cabildo Abierto fue al Ministerio de Economía y dijo: nosotros vamos a insistir con el aumento del personal subalterno militar, que en definitiva, estamos hablando de unos 10 millones de dólares, que en definitiva son 700 pesos, pues estamos hablando de 700, alrededor de 700 pesos en el bolsillo de gente que gana menos de 30. Ese es el número. Y ahí siguió todo las conversaciones, las negociaciones, este proceso complejo que cuenta Hernán, que es así como funciona en el Parlamento. Antes había sucedido lo mismo en el Ejecutivo, en el MEF, antes de presentarla, pero 48 horas antes de la votación, el MEF le dice: Cabildo, lo que me pediste para los militares no corre. O sea, ¿por qué surge el tema ahora? ¿Surge porque Cabildo hábilmente estaba esperando agazapado el mejor momento para salir con el tema y ser noticia? No, surge porque 48 horas antes de la votación, el Poder Ejecutivo le dice que el aumento no corre para el sector militar. Y por eso es noticia, porque inmediatamente que dice Cabildo, bueno, si no está esto, que lo venimos pidiendo en todas las rendiciones anteriores, que en todas las pospusieron, que fue promesa de campaña de todos, también del Partido Nacional, que lidera el Ministerio de Economía, no lo vamos a cumplir, yo no voto. Ese es el punto. Bien, ahí estaba la puntualización entonces de Cecilia. Hernán, cerramos contigo. No, yo no lo veo como un episodio especialmente dramático. Me parece que es normal este tipo de trámites cuando se trata de la rendición de cuentas. Muchas veces hay cosas que no se resuelven en la primera cámara que se trata y pasan para la segunda. En general el trámite empieza en diputados y se termina resolviendo en el Senado. El Senado es un poco más ordenado que la Cámara de Diputados, para arrancar, porque hay menos gente y es más fácil ponerse de acuerdo. Y yo creo que probablemente en el Senado haya un acuerdo. También hubo diferendos entre la bancada de diputados de la coalición y el Poder Ejecutivo, porque la reasignación de gasto que se había hecho por los diputados no lo convenció al Poder Ejecutivo, porque le cambiaba el plan que había presentado para tratar el problema argumental.
y hubo reuniones y quedaron también de seguir conversando porque no se había llegado a un acuerdo. Y le metieron la mano directamente, es decir, se intrometieron en la labor parlamentaria, convocándolos y cambiando los criterios ya aplicados, que no hay muchos antecedentes. No, eso también, yo que sé, que los diputados quieran cambiarle cosas, estamos cambiando también en el margen del presupuesto, lo que se está cambiando, ¿no? El grueso del presupuesto no se discute, estamos discutiendo un porcentaje mínimo del presupuesto. Creo que no lo veo. Hay que recordar eso 2x3, ¿no? Que estamos Estamos en plena política de contención de gastos. Pero además, tenemos déficit fiscal. La rendición de cuentas es muy poquito después lo que se termina aumentando en general. Miserias. Lo que termina significando cuando miramos el presupuesto general del gobierno, ¿no? Miserias. Y cuando miramos las cosas que son extrapresupuestales, también te digo que es insignificante. Porque lo que tiene que ver con las exenciones tributarias, por ejemplo, que da la COMAP, es mucho más que la plata que estamos hablando para cualquiera de las modificaciones que se hagan en la rendición de cuentas. Ni que hablar lo que maneja OPP. Bueno, y ahí se da eso, pero el debate político se centra en esto, ¿no? En la rendición de cuentas a full. Hernán, seguí que... Es la síntesis de la política económica, la síntesis. Y una más nomás, siempre todas las propuestas que se discuten en el Parlamento sobre el presupuesto para aumentarlo. A mí me gustaría algún día ver propuestas para bajar el presupuesto y para bajar impuestos, ¿no? Que no estaría mal. ¿Por qué me estás retando, Esteban? A vos y a mi mujer. ¿Por qué? ¿Por mal hablada? Sí, bueno, no se te escucha, por suerte no se te escucha. Hernán Bonilla, Cecilia Guiluz, Esteban Valenti, gracias, gracias a los tres, un placer como siempre, nos reencontramos en los próximos días, ¿les parece? El jueves que viene, concretamente. Ok. Hasta la próxima. Gracias, un saludo.